A continuación vamos a comenzar con el desarrollo de los temas de la unidad número 1 de nuestro espacio Análisis Económico, que está relacionada con la historia económica. La unidad número 1 de Introducción a la historia del pensamiento económico. Vamos a comenzar por una cuestión que viene de los primeros tiempos de la humanidad, y es el problema de la escasez. El ser humano, desde el principio de los tiempos, ha debido enfrentarse al problema de la escasez, que se refiere al desbalance que existe entre las necesidades que tenemos y los recursos disponibles para poder satisfacerlas. Lo cierto es que esos recursos son escasos. El ser humano tiene necesidades de todo tipo, materiales como la de alimentarnos, vestirnos, la vivienda, etc. E inmateriales como la educación o el ocio, entre otras. Una característica que nos interesa de estas necesidades es que resultan ser crecientes e ilimitadas. Crecientes e ilimitadas significa que con el correr de los tiempos, lejos de resolverse la cuestión, se ha ido complicando, porque cada vez tenemos más necesidades y disponemos de los mismos recursos. Esto nos lleva a la necesidad de tener que administrar esos recursos del modo más eficiente posible. Y ahí es donde comienza la importancia de la disciplina económica. De hecho, la palabra economía tiene su origen etimológico en los términos oikos, que significa familia, casa o comunidad, y nomos, que hace referencia al concepto de administración. De manera que etimológicamente economía nos refiere a la administración de una comunidad o del patrimonio de una comunidad. En ese sentido podríamos definirla como la ciencia que estudia la manera en que se administran unos recursos escasos con el objeto de producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad. Es decir, que el objeto de estudio de la economía tendrá que ver con las actividades de producción y de distribución. De producción de bienes, lo que supone resolver qué bienes vamos a producir, de qué manera y en qué cantidades. Y finalmente, cómo vamos a distribuir el resultado de esa producción entre los miembros de la sociedad. Allí radica el problema económico fundamental. El ser humano ha venido especulando sobre los problemas económicos desde siempre. Sin embargo, durante mucho tiempo lo ha hecho dentro del contexto de la filosofía, que es la madre de todas las ciencias. Sin embargo, en la Edad Moderna van a ocurrir una serie de hechos y cambios que van a abonar la idea de conformar una disciplina autónoma. Por eso la economía nace como ciencia independiente en este periodo, la Edad Moderna, y una de las figuras relevantes en ese tiempo es Adam Smith, un filósofo, pensador y economista de origen británico, sobre el cual vamos a volver más adelante. Decíamos entonces que la economía surge como disciplina autónoma en la Edad Moderna. ¿Por qué ahí y por qué no en otro momento? Durante la Edad Media tenemos un periodo caracterizado por una gran atomización del poder, dividido en gran cantidad de señores feudales, cada uno dominando su propio territorio, con una economía muy cerrada y muy poco dinámica. La estructura social está caracterizada por una gran desigualdad. Tenemos, por un lado, los que lo tienen todo, y por el otro, los que carecen absolutamente de todo. Sin embargo, durante la Edad Moderna van a ocurrir algunos hechos importantes, comenzando por el descubrimiento de nuevas rutas comerciales. Recordemos que durante mucho tiempo Europa tenía complicaciones para llegar a las
a los mercados asiáticos. Y en este periodo las mejoras tecnológicas y en la navegación permiten que los europeos inicien empresas como los portugueses recorriendo las costas del África o los españoles a través del Atlántico para encontrar nuevas rutas y poder llegar a esos mercados tan ansiados. De hecho, los españoles en ese objetivo se encuentran con el Nuevo Mundo, con América y todas sus riquezas y nuevos productos. Es decir, esta expansión, este renacer de la actividad comercial durante este periodo va a tener un impacto social importante porque vamos a tener el surgimiento de una nueva clase social intermedia que es la de la burguesía. La burguesía está conformada por los comerciantes de las zonas urbanas cuya actividad va a tener un gran crecimiento, ellos van a dedicarse al comercio y a la banca, eso les va a dar mucho poder, el suficiente como para imponerse a los poderes hasta ese momento absolutos de señores feudales y de los soberanos. De esta manera van a surgir los primeros estados nacionales, en cuya conformación, como suele ser habitual desde ese momento, nacen con el dictado de una Carta Magna o Constitución Nacional que representa de algún modo la imposición de los límites desde la clase burguesa a los soberanos. Todo esto hace que la actividad económica en esta época gane complejidad. Y eso, de algún modo, justifica el nacimiento de la economía como una disciplina autónoma. Vamos a ver un poco la línea del tiempo, todos estos hechos y algunas características de estos periodos. Decíamos entonces que todo se inicia en la Edad Moderna, año 1453, caída de Constantinopla, que era el gran centro del Imperio Romano de Oriente. Durante la Edad Moderna, entonces, vamos a tener la aparición de la economía como disciplina autónoma, y es un periodo que va a estar dominado por la presencia de los conocidos como economistas clásicos, nombres como Adam Smith, Ricardo, Say, entre otros. Es una etapa dominada por el pensamiento liberal, que va más allá de lo económico, es un movimiento filosófico, político y desde luego económico que surge con características que son muy entendibles teniendo en cuenta cómo eran las cosas durante el periodo anterior de la Edad Media. El liberalismo lo que va a proponer es justamente una mayor libertad en todos los ámbitos, una reacción normal a un periodo anterior signado por poderes absolutos de señores feudales y soberanos. En esta etapa hablamos de un estado gendarme, que es un estado limitado a las actividades de seguridad y de defensa. Por eso llamamos estado gendarme. La idea es que no debía ocuparse de ninguna otra cosa, solamente de eso. Lo demás debía quedar librado a la acción y a la actividad de los particulares. Este esquema va a permitir que Europa tenga un crecimiento importante, comenzando en Inglaterra con la primera revolución industrial. Luego vamos a ingresar en la edad contemporánea, año 1789, Revolución Francesa, y allí vamos a tener otra figura importante, la de Carlos Marx. También el marxismo supone un movimiento complejo, no solo económico, sino también filosófico y político, pero nos va a interesar particularmente una de sus teorías, que es la de la plusvalía, que sintéticamente se refiere al excedente de la actividad productiva que debería ir a manos de los trabajadores, según la teoría de Marx, y sin embargo es apropiada por los empresarios. Esta circunstancia, siguiendo el pensamiento de Marx, es la que favorece el proceso de acumulación de capital y según él,
va a ser justamente la razón de la gran crisis que va a tener el sistema. Porque va a llegar el momento en el que pocos van a tener mucho, van a producir mucho, y sin embargo va a haber una gran cantidad de personas sin la capacidad de poder comprar todos esos productos. Y eso va a desencadenarse en una crisis que él sostenía daría comienzo a una etapa posterior de un socialismo. La visión de Carlos Marx tiene sentido porque en esta etapa hay profundos cambios en las estructuras de los mercados. Ya vamos a ver más adelante que en una primera etapa, a principios de la Edad Moderna, los mercados tenían características que hacían que funcionaran correctamente sin la intervención del Estado. Pero con el correr del tiempo y ya en tiempos de Marx, se podía ver que estas estructuras venían cambiando. Este proceso de concentración de capitales dio origen a la aparición de grandes compañías con un poder muy grande para poder afectar las condiciones de los mercados, generando distorsiones en su funcionamiento. Es una etapa caracterizada por lo que denominamos la segunda revolución industrial, un inicio de lo que sería más adelante el proceso de globalización, como consecuencia además de la aparición de estos grandes capitales concentrados. Y casi como el cumplimiento de la premonición de Marx en el año 1930, vamos a encontrarnos con la Gran Depresión o la gran crisis económica que tiene su epicentro en los Estados Unidos. Uno de los orígenes fundamentales de esta crisis tiene una relación muy estrecha con aquel pensamiento de Marx en términos de la plusvalía. De hecho, es una crisis caracterizada por superproducción. Las economías producían gran cantidad de bienes y, sin embargo, no había un consumo lo suficiente como para poder absorber esa producción, y esto desencadenó esta gran crisis económica. Sin embargo, lejos de producirse un quiebre y la caída del sistema, como Marx pensaba, y el advenimiento de una sociedad más parecida a la que él imaginaba, lo que ocurrió fue un cambio, una adaptación del sistema a una nueva forma o modalidad. Y este cambio vino de la mano de otro economista británico, John Keynes, quien nos va a acercar un enfoque distinto para poder entender la realidad y solucionar los problemas del momento. Ese nuevo enfoque es el de la macroeconomía. Entonces, hasta la crisis del 30 vamos a tener el dominio de un enfoque microeconómico, y a partir de la crisis del 30 surge el enfoque macroeconómico para el estudio y el análisis de los grandes problemas de las economías nacionales. Conceptos como la inflación, el crecimiento, el desarrollo, van a ser enfocados desde la mirada macroeconómica. Y acá tenemos un cambio importante en la visión del Estado. Pasamos del Estado gendarme al Estado del bienestar, un Estado más presente en la economía, fundamentalmente para restablecer los problemas que se generan en esos mercados intervenidos por estos grandes capitales. Y para terminar esta unidad, vamos a dejar algunas recomendaciones. Además del material bibliográfico de la materia, recomendamos la lectura de dos libros. Jim O'Neill, titulado El mapa del crecimiento. Jim O'Neill es un ejecutivo, miembro de uno de los más grandes bancos de inversión del mundo, el Goldman Sachs, y es un libro interesante para saber cómo será la economía del futuro. Y algunas cosas ya están sucediendo, por lo que es interesante su lectura. Y por otra parte, el libro de Henry Kissinger, titulado China. Henry Kissinger, recordemos, es una figura muy importante en los Estados Unidos y ha tenido una participación directa en todo lo que ha sido la estrategia de Occidente para con China particularmente.
Y finalmente algo más entretenido, quizás una comedia titulada De mendigo a millonario, que es muy interesante para ver sobre todo los aspectos del enfoque microeconómico, cómo funcionan los mercados. Mientras nos entretenemos con esta comedia, podemos ir aprendiendo algunas cuestiones interesantes sobre ese tema. Bien, de esta manera finalizamos esta guía que nos va a ayudar a entender y a encarar esta primera unidad, que trata sobre temas de historia, que es un área que consideramos muy importante. Agrupamos en esta primera unidad, por una cuestión metodológica, estas cuestiones relacionadas con la historia del pensamiento económico, pero vamos a volver en las distintas unidades sobre estos temas para ver cómo se relacionan las circunstancias y los hechos económicos con las herramientas propias de los modelos económicos. De esta manera entonces terminamos con el desarrollo de esta primera unidad.